Ok, dice en un triángulo rectángulo ABC, aquí está en el triángulo rectángulo ABC, vamos a decir que A es el ángulo recto aquí, 90 grados, B, C, porque el triángulo es rectángulo, contiene un ángulo recto. B es igual a 4, B es igual a 3. Cada vez que ustedes le mencionen un triángulo rectángulo, piensen inmediatamente en el teorema de Pitágoras. El principio del teorema de Pitágoras es muy simple, como ustedes recordarán. Dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Los lados de un triángulo rectángulo son la hipotenusa, que es el lado mayor, A, le colocamos la misma letra de su ángulo opuesto, y entonces B y C serán los catetos. Me dicen que el cateto B es igual a 4, aquí está, B es igual a 4, y el cateto C es igual a 3. Para yo determinar las funciones trigonométricas de los ángulos agudos B y del ángulo C, necesito conocer el valor de la hipotenusa del triángulo. La hipotenusa del triángulo, como les dije hace un momentito, la calculamos utilizando el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Como vamos a buscar la hipotenusa, solamente tenemos que cambiar ese 2 por un radical y determinarla. Si vamos a calcular uno de los catetos, entonces a la hipotenusa le restamos el otro cateto. Luego vamos a ver un ejemplo así. O sea, si yo voy a calcular el cateto B, entonces B cuadrado será igual a A al cuadrado menos C al cuadrado. O sea, a la hipotenusa le restamos el otro cateto. Entonces, cambio ese 2 por un radical y vamos a tener, pasar para acá arriba, que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Sustituimos. Hipotenusa será igual. B elevado al cuadrado, B es igual a 4, o sea, el cateto B es igual a 4. 4 elevado al cuadrado, más C al cuadrado, que es igual a 3. 3 elevado al cuadrado. La hipotenusa será igual a la raíz cuadrada, 4 al cuadrado, quiere decir 4 por 4, porque la potencia nos indica cuántas veces la base se va a multiplicar por sí misma. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Más 3 al cuadrado, lo mismo. 3 por 3, 9. Hipotenusa será igual a la raíz cuadrada, 16 más 9, 25. Entonces, la raíz cuadrada de 25, lacónicamente va a ser igual a 5. O sea que el valor de la hipotenusa es igual a 5. Ahí está. O sea que A, la hipotenusa es igual a 5. Ahora sí puedo determinar las funciones trigonométricas tanto del ángulo B como del ángulo C. Lo hacemos así mismo entonces. Decimos, primero, como en la pasada clase, funciones trigonométricas del ángulo B. Entonces, seno del ángulo B. La abreviatura acompañada siempre del ángulo. No pueden copiar la abreviatura y colocarme igual, porque siempre deben especificar el ángulo, ni colocar el ángulo y ponerme igual, porque tienen que especificarme siempre la función. O sea, esa combinación, la abreviatura de la función y el ángulo, y aquí es igual. No me digan, bueno, porque está aquí, yo nada más puse el seno. No, tienen que colocarlo siempre de esa forma. Entonces, seno del ángulo B, aquí. Seno es la relación entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Ya hemos dicho que opuesto quiere decir enfrente. Sería B sobre A, o sea, 4 partido 5. Coseno del ángulo B. Coseno es la relación entre el cateto adyacente, el que le queda al lado, y la hipotenusa del triángulo, que dijimos que siempre va a ser ese lado transversal, el lado más largo. Siempre el valor de la hipotenusa va a ser mayor que los valores de los catetos.
siempre porque es el lado más largo. Será entonces cateto adyacente C sobre la hipotenusa A, que sería 3 partido 5. Tangente del ángulo B. Relación entre el cateto opuesto al ángulo, el que le queda enfrente, y el cateto adyacente, el que le queda al lado, sería 4 sobre 3. Cotangente del ángulo B. Relación entre el cateto adyacente, el de al lado, y el cateto opuesto, 3 sobre 4. La cotangente es la inversa de la tangente. Bien, invertir es usted tener un chamaco así, ¿verdad? Y usted lo pone así. Lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Eso es invertir. Entonces, la cotangente es inversa de la tangente. La tangente es 4 sobre 3. La cotangente es 3 sobre 4. O sea, eso es para que ustedes siempre lo tengan muy pendiente de que la cotangente es inversa de la tangente. Pero usted también debe saber la definición de cada una de ellas. Cuando yo le pregunte qué es la cotangente de un ángulo, usted me dice, bueno, la cotangente es la inversa de la tangente. La cotangente es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. De esa forma debe responderme, ¿de acuerdo? Secante del ángulo B. La secante es la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. 5 partido 3. O sea, A sobre C, que es 5 sobre 3. La cosecante es la función inversa del coseno. El coseno es 3 sobre 5, porque el coseno es adyacente sobre opuesto, sobre hipotenusa, perdón. Entonces la secante es hipotenusa sobre adyacente, la inversa. La cosecante del ángulo B es la relación entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Aquí, hipotenusa y el cateto opuesto a B, el que le queda enfrente. Tendríamos que es 5 sobre 4. La cosecante es la función inversa del seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La secante, hipotenusa, cateto opuesto, o sea, la inversa. Y ahí están las funciones trigonométricas del ángulo B. Vamos a determinar ahora inmediatamente las funciones trigonométricas para el ángulo C. Entonces tendremos seno del ángulo C. El mismo concepto, pero ahora aplicado aquí arriba al ángulo C. Cateto opuesto al ángulo, el opuesto, el que está enfrente, fíjese que tiene la misma letra, pero minúscula. C partido A, que es 3 sobre 5. Coseno del ángulo C. Coseno es aquí, cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, el que le queda al lado. 4 partido 5. 4 que es el cateto adyacente y 5 que es la hipotenusa. Tangente del ángulo C. La tangente es la relación entre el cateto opuesto, el que está enfrente, y el cateto adyacente. 3 partido 4. Cotangente de C. Usted diría, no, es lo inverso de esta, 4 sobre 3. Bien, excelente, bien. Pero también tiene que saber que la cotangente sí es la inversa de esta, pero es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pues cuando usted lo haga así, de que para más rápido, se le va a olvidar entonces la definición. Eso es lo que siempre debe tener muy pendiente, lo que siempre debe aprenderse. Entonces, secante de C. La secante, la inversa del coseno, 5 sobre 4. Porque más rápido y más fácil, sí, pero la secante es la hipotenusa y el cateto adyacente. O sea, lo que usted hace allá es porque tiene que aplicarlo aquí, porque usted no lo va a hacer directo. Si usted lo hace directo, sí tiene que aplicarlo aquí porque tiene que estar preparado para la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Por qué? Y cuando me lo hace así tan rápido, entonces yo le pregunto de más para ver si es verdad que sabe. Entonces, 5 sobre 4. Hipotenusa y cateto adyacente. La cosecante del ángulo C es la hipotenusa y el cateto opuesto. 5 partido 3, que es la inversa de la tangente. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer ahora? Ustedes ahora
van a hacerme todo el procedimiento, solamente le voy a cambiar aquí los valores de los catetos, le voy a dejar un par de ejercicios, vamos a decir, con el mismo esquema, que B es igual a 7, C es igual a 24. Ustedes van a determinar las funciones trigonométricas de los ángulos agudos B y C. Y me van a hacer también una donde está la hipotenusa, que va a ser igual a 13, y vamos a tener el cateto B, que va a ser igual a 12. Ya ustedes saben aquí que para buscar el cateto C, deben restar el cuadrado de A con el cuadrado de B. Y luego extraer la raíz cuadrada. Ese trabajito lo van a hacer ustedes en el desarrollo de esta hora de clase, si les alcanza el tiempo. Si no, me lo van a entregar en trabajo de clase, que se los voy a asignar para la entrega. Cualquier pregunta, entonces pueden comenzar a formularlas ahora.